Creo que lo primero, hermanos, que me gustaría aclarar es que si estuviese haciendo una predicación expositiva de Levítico, este capítulo al menos tendría dos exposiciones, dos secciones, ya que en primer lugar el texto habla, los primeros 30 versículos están hablando acerca de la restauración de el leproso que se nos describió en el capítulo 13, su restauración después de haber sido sanado a través de los rituales establecidos por el Señor. Y en segundo lugar habla de cómo la lepra también contaminaba. Recuerden los que estuvieron aquí el domingo pasado que lepra no se refiere precisamente a la enfermedad que conocemos el día de hoy como Hansen, sino que pueden ser otras enfermedades, pero otro tipo de plaga. Y el texto habla en segundo lugar entonces de cómo se afectaban las casas, y creo que ahí hay doctrina muy importante de cómo el pecado ha afectado aún el cosmos creado. No solo afecta al hombre en sí, pero ha vuelto el cosmos, lo ha traído a caída. No vamos a poder enfocarnos en eso, simplemente pondremos nuestra atención en los mandatos referente a la restauración del leproso. Y lo primero que debemos recordar es que la lepra, estas instrucciones respecto a la lepra, las del capítulo 13, eran instrucciones con propósitos clínicos, por decirlo así, para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel tenían ciertas implicaciones sociales respecto a cómo debían valorar las enfermedades. Así que para el pueblo de Israel esto tenía unas implicaciones sociales médicas, por llamarlo de esta forma. Pero también establecimos que Israel no solo debía ver implicaciones sociales en la cuestión de la lepra, sino que Israel debía llevar sus pensamientos a cuestiones espirituales. Y establecimos la semana pasada que la lepra está muy relacionada con la cuestión del pecado. La lepra es un símbolo del pecado. Así como la lepra destruye al hombre, así el pecado destruye al hombre. Así como la lepra no tiene cura humana, recuerden que no estoy diciendo la lepra no tiene cura humana. No hay ungüento, no hay té, no hay hierba que pudiese sanar esta enfermedad. Así tampoco el pecado. No hay forma en la que el hombre pueda librarse del pecado por medios humanos. Dice por eso Isaías, aunque te laves con lejía, no podrá desmanchar el etíope su piel, su color de piel. Además, así como el pecado destruye nuestras relaciones, ¿ven cómo la lepra es una imagen tan clara de cómo el pecado destruye las relaciones? El leproso tenía que salir de su casa, su familia quedaba dividida. Eso es un claro símbolo de cómo una familia es destruida por el pecado. Así como la lepra destruye las familias, así el pecado. Pero principalmente, todo eso es parte de lo que la lepra simboliza. Pero principalmente la lepra es una forma de simbolizar lo que el hombre ha recibido, separación de Dios. ¿Cómo sabemos esto? El leproso ya no podía quedar en el campamento, ¿recuerdan? El leproso ahora tenía que salir del campamento y andar en cavernas, vivir lejos de la ciudad de Dios. Vivir lejos del templo de Dios, estar fuera de donde la presencia de Dios se manifestaba. El leproso tenía que separarse de Dios en el sentido ceremonial religioso. Así también el pecado. Eso es lo que hace el pecado. Nos separa de Dios. ¿Ese es tu más grande problema respecto al pecado? Sí. Tus problemas sociales por el pecado. Tus problemas personales por el pecado.
Tus problemas familiares por el pecado. Tu problema con tu esposa y tus hijos, sí, por el pecado. Todo eso es verdad. Pero tu más grande problema es que el pecado te separa de Dios. Eso es lo más grave. Así que eso es lo que vimos en la lección pasada, en la meditación pasada, en Levítico capítulo 13. Ahora, en Levítico capítulo 14, la lepra es sanada. Oh, gran esperanza. La lepra es sanada. Si Levítico 13 nos da una imagen cruda de la realidad respecto a la lepra y el pecado, el capítulo 14 nos habla de esperanza. Pero, ¿dónde está la esperanza? ¿De qué trata Levítico capítulo 14? ¿Trae esperanza porque nos da los 5 pasos que puede seguir el leproso para librarse de la lepra? ¿Nos trae esperanza porque le dice al sacerdote el agua y el ungüento que puede utilizar para sanar al leproso? ¿Esa es la esperanza que nos da Levítico 14? No. Si somos atentos a la lectura de Levítico 14 da esperanza, pero no habla de ninguna solución humana que el sacerdote o el leproso o la familia podían hacer por el contaminado. Nadie podía hacer nada. Nadie podía sanarlos. Entonces, ¿en dónde está la esperanza? Déjenme intentar poner esto en una ilustración clara, en cómo se podía vivir esto en la mente de un judío contaminado. Imaginen que un hombre fue encontrado con lepra. Va al sacerdote y el sacerdote declara: es lepra, estás inmundo. Y entonces este hombre se tiene que separar de su familia, tiene que dejar a su amado hijo, tiene que dejar a su amada esposa, tiene que dejar su amado trabajo, tiene que dejar su amada y la santa comunidad de los santos. Y ahí lo ven al hombre rasgado de sus vestidos, gritando inmundo, tapando su boca para no contaminar a otros, diciendo inmundo, inmundo, y haciendo gran lamentación. Lo ven caminar fuera del campamento, dando sus pasos hacia el desierto, hacia la soledad. Y el hombre empieza a sufrir no solo en su cuerpo, pero su corazón. Su corazón empieza a meditar sobre lo que viene: soledad, dolor, angustia, tristezas, pensamientos sobre su antigua vida. Y lo único que puede hacer es llorar. Niños, esto me recuerda lo que pasaba en el progreso del peregrino. Cuando el peregrino descubre que es pecador. Papás, lean el progreso del peregrino a sus hijos. No lo lean en vez de la Biblia, pero léanlo además de la Biblia. Y así empieza justamente el progreso. Empieza peregrino descubriendo que es pecador. El alma que pecare, esa morirá. Y entonces dice peregrino, narrando su historia, dice: y lloraba yo mucho. Y lloraba yo mucho. Ciertamente así es la condición de este leproso. Y lloraba mucho. Y estando afligido, quizá algo que podría traerle esperanza es Levítico 14. Pero recuerden, Levítico 14 no trata del ungüento que se puede poner, de lo que el sacerdote puede hacer para curarlo. No. ¿Cómo entonces le podría traer esperanza Levítico 14? Porque Levítico 14 habla de la ceremonia que se tenía que llevar a cabo cuando un leproso era sanado. Eso le traía esperanza. Señor, yo sé que tú sanas a los leprosos. Señor, yo sé que el sacerdote, yo sé que los corderos no me pueden sanar. Yo sé que mi familia no puede hacer algo por mí. Yo sé que yo mismo no puedo, Señor, pero recuerdo que en tu ley se ha dicho que tal cosa se debe hacer cuando uno es sanado. Eso quiere decir que tú puedes ser mi sanador.
Tú puedes ser el que restaura mi alma. Y si no me equivoco, eso es justamente lo que significa Yahvé Rafa. Jehová Rafa. Jehová es mi sanador. Y eso podía pensar este leproso. Jehová es mi sanador. Y allí está la esperanza, en que Dios todavía miraba a los leprosos, todavía miraba a los de las cavernas, todavía volteaba sus ojos a los inmundos. Oh, sin lugar a dudas, este es un símbolo de la salvación que Dios ha traído en Cristo Jesús. Como he dicho, así como no había soluciones humanas para sanar al leproso, así tampoco para salvar al pecador. Amigo, debes saber esto esta mañana. No hay ninguna ayuda humana, no hay ninguna obediencia a la ley, no hay ningún manual que te pueda salvar de tus pecados. Esta se sana por el poder de Dios. Por eso cuando los discípulos preguntan, Señor, entonces ¿quién pues será ser salvo? ¿Quién se podrá salvar? El Señor contesta y dice, esto para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Esta sanación que ocurre en el pecador en Levítico 14 es sin lugar a dudas la sanación o la salvación que recibe un pecador. Que recibe un pecador. Así como el leproso era sanado sobrenaturalmente, así también lo era. Lo es el pecador. La Biblia nos enseña que todos nacimos con un corazón leproso. Niños, la Biblia enseña que todos nacimos con lepra en el corazón. Contaminación de pecado. La Biblia nos dice que a menos que nuestro corazón sea transformado, no podremos ver el reino de Dios. Por eso dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, a menos que nacieras de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Piensen en este leproso. El leproso recibía las marcas de una transformación. Hermanos, para el leproso no había duda, ni para sus vecinos había duda que el leproso había sido sanado. El sacerdote lo podía ver, estaba manchado, ahora ya no está. Lo mismo pasa cuando alguien es sanado de su lepra de corazón. Nuevos afectos hay en él. Antes su corazón estaba inclinado al pecado, ahora su corazón está inclinado a las cosas santas. Antes la lepra lo dominaba, el pecado lo dominaba, ahora el pecado es vencido por el cristiano. Antes había el deseo y la incapacidad de obedecer. Antes no había el deseo ni la capacidad de obedecer los mandamientos de Dios, pero ahora es capacitado, así como este hombre es sanado sobrenaturalmente. Ahora, este tiene hambre y sed de justicia. Así es todo aquel que es sanado de su lepra espiritual. Déjame preguntarte, tú que eres miembro de la iglesia, tú que vienes a la iglesia continuamente, ¿has nacido de nuevo? ¿Tu corazón de lepra en verdad ha sido sanado? Porque si no naces de nuevo, no heredarás el reino de Dios. El hombre inmundo no podía presentarse ante el Señor. El hombre debía ser transformado, igual en el corazón de los hombres. Esta era una transformación sobrenatural. Hermanos, así como el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento dice que el viento sopla de donde quieres y escucha su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nadie puede generar el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una acción soberana, así como librarse de la lepra.
El nuevo nacimiento trae consagración a Dios. No solo trae cambios de afectos, trae consagración a Dios. Noten que el texto dice que dentro del ritual se debía poner sangre en su lóbulo, en su dedo y en su pie derecho. Esto ocurre una vez más en las Escrituras, en la consagración de Aarón al ministerio sacerdotal. Es que poner la sangre aquí era una manifestación de consagrado. Hermanos, ¿cómo creen que iba a vivir el leproso después de que fue sanado sobrenaturalmente? ¿No debería vivir entregado a su Señor, dado a su Señor, habiendo sido yo muerto, ahora he sido sanado, he sido rescatado? Oh, hermanos, recordemos nuestra miseria. Recordemos que nuestra condición era peor que la de un leproso, porque vean esto. Un leproso podía morir en tal condición de lamento, pero aún así tener la esperanza de la resurrección. Lo sabemos por Job. Sé que después de deshecha mi carne, he de ver a Dios. Pero un pecador no tiene la esperanza de ver a Dios. Pero ahora, por su gracia, habiendo sido transformados, ¿no deberíamos pedir al Señor, Señor, hazme tu esclavo? ¿Recuerdan esa imagen? Cuando el esclavo estaba contento con su amo y decía, amo, no me quiero ir, quiero ser un esclavo permanente. Por favor, pon aquí la cesna, clava mi oreja para que sea manifiesto que soy tu esclavo. Hermanos, ¿cómo está nuestra devoción a Dios? ¿No nos recuerda este evento miserable de la lepra, el lugar de donde hemos sido sanados? Hermanos, ¿cómo debería ser nuestra devoción al Señor a la luz de esto? O quizá no se ha ido la lepra y es por eso que aún no está clavada la oreja. Esa es la razón por la cual muchos no se pueden entregar al Señor. No pueden porque no han nacido de nuevo. Se han cambiado de religión. Ahora leen la Biblia y antes no. Ahora oran por los alimentos y ahora no. Pero su corazón no ha sido transformado. Oh, hemos de examinar entonces, ¿has nacido de nuevo? La sanación de la lepra no consistía en ponerse nuevas vestiduras. Si se ponían nuevas vestiduras iban a simplemente ensuciarlo. Consistía en una transformación de dentro hacia afuera. Asimismo, el que ha nacido de nuevo lo hace de corazón. ¿Has nacido de nuevo? La sanación de la lepra, en último lugar, era una evidencia, o es un símbolo, de la restauración a la comunión con Dios. Oh, ya puedo imaginar aquel leproso que era sanado. Aquellos que han tenido que estar ausentes de la iglesia, quizá por algún domingo por enfermedad, o 2 domingos por enfermedad, o 3 domingos por alguna circunstancia de salud. Yo veo sus rostros cuando llegan a la iglesia. Sí, ya habían cantado ese mismo himno 10 veces. Sí, habían escuchado las prédicas por el internet. Sí, habían leído, hermanos los habían ido a visitar. Sí, pero llegar a su iglesia después de ausencia, cuánto gozo produce en el corazón. Imaginen a este hombre estando ausente por la enfermedad, la lepra, sin esperanza, ahora regresa y ve a los demás leprosos y dice, por su gracia he sido sanado, soy tan leproso como ustedes, pero en su gracia me ha sanado, he sido regresado a la comunión de mi Señor. Oh, hermanos, eso hace el nuevo nacimiento, nos regresa a la santa comunión, nos da afectos para la comunión con Dios. Y me gustaría terminar simplemente poniendo nuestras mentes en la ordenanza del santo bautismo que celebraremos en esta tarde. Porque en la ceremonia que el leproso tenía que experimentar, hay muchas cosas, hermanos, que como he dicho no puedo explicar por cuestiones de tiempo.
Pero la ceremonia era muy particular. La ceremonia hablaba de la pureza, ¿sí? Había agua en la ceremonia, había sangre. Hablaba de la pureza, de la purificación del leproso. Ha sido purificado, hermanos. Amigo, piensa en esto. Era la ceremonia que hacían los judíos cuando un leproso era sanado, ¿el medio para sanar al leproso? No, esta era la ceremonia de acción de gracias y el símbolo espiritual por ya haber sido sanado. Amigo, eso es algo que debes entender hoy respecto al bautismo que vamos a celebrar. El bautismo no es para salvación de los pecados. El agua que está aquí no tiene más poder que ninguna otra agua. No hay poder en el agua. Así como el leproso no hacía la ceremonia para ser sanado, así tampoco los que se bautizan para recibir el perdón de pecados. Entonces, ¿qué se simboliza en el bautismo? Algo semejante a lo que se simboliza en Levítico 14. Purificación. Purificación por agua, purificación por sangre. Debía haber sangre. Amigo, debes entender algo. Nuestros pecados hacen división entre nosotros y Dios. Por lo tanto, todo aquel que peca debe morir. Todo aquel que peca debe morir. La única forma en la que nosotros entonces podemos tener perdón o limpieza de corazón, perdón de pecados, es si alguien muere en nuestro lugar. Por eso había sangre en esta purificación, en Levítico 14. Por eso había sangre, porque había inmundicia que había sido sanada, pero debía haber sangre que restaurara al hombre a la comunión. Hermanos, esto es importante. No era restaurado inmediatamente, debía haber esta ceremonia. Ok, el bautismo representa que las personas que se bautizan han sido perdonadas de sus pecados. Escucha esto. No por esa agua, por sangre. Sí. Y alguien preguntará, ¿acaban de hacer un sacrificio entonces el día de hoy por la mañana antes de que llegáramos? No. El Hijo de Dios hizo un sacrificio 2000 años atrás para el perdón de nuestros pecados. Y por ese sacrificio nuestros pecados han sido purificados, han sido lavados, han sido quitados. Todo aquel que se bautiza entonces testifica que no por sus obras, que no por el agua, sino por el Señor Jesucristo, ahora tienen el perdón de pecados. Pero el bautizo no solo simboliza el perdón de pecados que recibimos en Cristo, simboliza la limpieza que han recibido internamente. ¿El agua los va a limpiar? Pues solo externamente. Solo externamente. Pero el agua simboliza lo que han experimentado internamente. Que el Espíritu los ha lavado en su corazón. Que su corazón ya no es de piedra, sino de carne. Que su corazón ya no está duro, sino tierno. Que su corazón ya no está sucio. Que ahora, de hecho, cuando alguien es sepultado, está diciendo, he muerto con Cristo. Y es levantado como símbolo de la resurrección para andar en una vida nueva. Así como Cristo se levantó de los muertos y ya no vive más en ninguna relación con el pecado. Esto no quiere decir que él alguna vez pecó, sino que su relación con el pecado era de justificación. Así también nosotros, cuando somos levantados de las aguas, testificamos que ya no vamos a vivir para nosotros. Hermanos, esto quiere decir que esta enseñanza del bautismo no solo es una enseñanza para aquellas hermanas que se van a bautizar el día de hoy. Es una enseñanza para recordarnos a nosotros, hermanos, lo leproso y sucio que estamos en nuestras propias fuerzas. Y para recordarnos la vida nueva que tenemos en Cristo, si estás en Cristo.